¿cómo están? Buena tarde de martes. Qué gusto que nos acompañen en una emisión más de la UNAM Responde este 10 de mayo, una fecha especial en nuestro país en la que queremos reflexionar sobre la situación laboral de las mujeres, cuál es el impacto también en el ámbito familiar, cuál es la situación actual. Además tenemos recomendaciones, hablaremos sobre el diccionario de las emociones y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, conocido como INEA, invita al público en general a conocer su biblioteca digital, que ofrece contenidos educativos sobre distintos temas como, por ejemplo, salud y alimentación, prevención de enfermedades en la niñez y además datos que debemos saber sobre el SIDA. Se trata de un abanico de posibilidades que pueden ser de interés para todos y bueno, en nuestra pantalla está apareciendo la página de acceso a esta plataforma educativa para adultos, pero ofrece información para todas las edades. La página es www.bibliotecadigital.conevit.org.mx/INEA. La participación de las mujeres en el ámbito laboral sabemos que es muy importante. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no corresponde con la mejora de sus condiciones laborales y bueno, impacta también en todos los ámbitos de desarrollo familiar, social, económico y de otros temas de la vida cotidiana. Para hablarnos sobre este urgente y necesario tema, que además es complejo, se encuentra con nosotros de nueva cuenta la doctora Fiorella Mancini, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Igualmente, Rosa. Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Pues un gusto que estés con nosotros. Recordábamos que estuviste justo aquí hace un año para hablar de la situación a la que se enfrentaban las mujeres después de la pandemia, de haberse convertido básicamente en cuidadoras, de esas jornadas dobles o triples en casa, de cómo impactaba esto, por supuesto, en el ámbito laboral, pero también en el familiar. Y hoy un poco, pues a manera de recuento, pero además principalmente de actualización, pues empecemos con eso. Se ha hablado mucho durante los últimos años de esto que se llama división sexual de trabajo. ¿A qué se refiere y cómo impacta en las mujeres y en las familias, doctora? Bueno, a ver, yo diría que la división sexual del trabajo es, antes que nada, es una manera de ver, de entender y de explicar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y de explicar sobre todo una de las tantas desigualdades de nuestras sociedades, que es precisamente la desigualdad de género. Entonces, en primer lugar, la división sexual del trabajo es eso, es una manera de entender las sociedades en las que estamos. Y en segundo lugar, es un concepto muy importante dentro de las ciencias sociales en general y dentro de los estudios feministas en particular. Es un concepto que comienza a utilizarse de manera muy sistemática, diría yo, en los estudios feministas y en los estudios de género desde hace muchos años y desde diversas disciplinas de las ciencias sociales, la sociología, la economía, la antropología. Se desarrolla sobre todo como parte de un movimiento que conocemos como feminismo materialista o feminismo estructuralista, sobre todo en Francia, a partir de la obra de Simone de Beauvoir. Y básicamente la división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza, digamos, la distribución del trabajo entre varones y mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran como apropiados para cada sexo. Entonces, digamos que en general la distribución social de las tareas se divide generalmente en trabajo productivo y trabajo reproductivo. Distinción que, por cierto, varias teorías feministas, digamos, abogan por eliminar, es decir, diciendo que en realidad no existe tal distinción entre lo productivo y lo reproductivo y que en realidad deberíamos abonar por un concepto más amplio de trabajo, pero lo cierto es que, dada esta distinción, entonces la división sexual del trabajo explica o intenta explicar cómo y por qué se les asigna a los hombres en general roles típicos del espacio público, del trabajo productivo, y a las mujeres roles más relacionados con el espacio de lo privado y con el trabajo de reproducción. Ahora, lo más importante que indica este concepto de división sexual del trabajo es que esta asignación, esta distribución de roles entre varones y mujeres en realidad no tiene nada que ver ni con características naturales o propias de cada sexo, sino que se trata de una construcción social
social, de una construcción política, que en realidad está tan interiorizada y tan arraigada en nuestras sociedades que se considera que estos roles tradicionales corresponden en realidad a la naturaleza y a capacidades distintos de varones y mujeres. Pero como además, dado que estos roles tienen distinta valoración social, es decir, no se valora de la misma manera el trabajo productivo que el trabajo reproductivo, entonces la división sexual del trabajo se traduce en realidad en relaciones jerárquicas de poder, de estatus, de subordinación y por lo tanto en enormes desigualdades entre varones y mujeres. Básicamente porque en esta ecuación de qué le corresponde a cada quien, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, que está asignado sobre todo a las mujeres, ha carecido históricamente de reconocimiento, de visibilidad, siendo además un trabajo no remunerado en la mayoría de los casos. Y el otro dato importante de este concepto es que esa desvalorización del trabajo que suelen realizar las mujeres, no solo, como bien decías, no solo se vive en el espacio del hogar, sino que también se desplaza hacia el espacio público y hacia el mercado de trabajo, donde las mujeres ocupan los empleos más precarios, de inferior remuneración, más desprotegidos. Es decir, la división sexual del trabajo no solo contempla a la mujer en el ámbito del hogar y al hombre en el mercado, sino que además dentro del mercado también se reproduce esa división sexual y esa desigualdad. Y además de todo esto, pues tenemos que decir que eso no son, vamos, roles o estereotipos reconocidos universalmente, sino que se da de acuerdo a la cultura de cada una de las regiones, países, no sé cómo sea esta división. Y también te quería preguntar, doctora, siguiendo con este tema, hablaste de la palabra de reconocimiento. ¿Cómo y cuándo? Es que sé que es una cosa muy compleja porque además es histórico, como ya no lo mencionábamos. ¿Cómo y cuándo se va dando este reconocimiento de las mujeres en el ámbito laboral? Es decir, ¿qué sí se va aceptando, qué no? Y ¿cuáles son esos factores que van sumando para que esto suceda o no? Bueno, en realidad eso depende mucho también del contexto y del momento histórico, ¿no? Digamos, hay sociedades más desarrolladas, sociedades fuertemente industrializadas, en realidad han comenzado a tener una participación femenina en la fuerza de trabajo mucho anterior, digamos, que países como los nuestros, que recién el gran salto, por así decirlo, hacia la participación, hacia una mayor participación femenina en el mercado de trabajo se ha dado recientemente, digamos, pensando en términos históricos largos, ¿no? En países como México es recién a partir de los años 80, sobre todo de la década del 80, que comienza a haber una participación mucho más masiva de las mujeres en el mercado laboral. Y esta participación masiva tiene que ver, yo diría, al menos con 3 o 4 factores importantes. El primero, lamentablemente, es la crisis económica. La crisis económica terrible que sufrimos en México en los años 80, al principio de los años 80, obligó, por decirlo así de alguna manera, a las mujeres que históricamente no estaban dentro del mercado de trabajo a salir a trabajar. En ese momento, digamos, se utilizaba un término que ya se dejó de utilizar porque era como muy peyorativo, que era fuerza de trabajo secundaria de los hogares, ¿no? Los hogares, dada la crisis económica, dada los procesos de pauperización y de empobrecimiento de hogares muchas veces de clases medias, entonces quienes históricamente dentro de esos hogares no salían a trabajar, como hijos que a lo mejor todavía estaban estudiando o mujeres que se habían dedicado históricamente al trabajo no remunerado, tuvieron, digamos, que salir a enfrentar esos procesos de crisis. Entonces, ese fue un factor para el caso de nuestro país muy importante. Pero otros factores, un poco más positivos, por así decirlo de alguna manera, tienen que ver con procesos más seculares de aumentos en los años de escolaridad, de aumentos en los niveles educativos de las mujeres. Antes, digamos, las mujeres accedían menos a la universidad, menos a los estudios superiores, y cuando eso fue cambiando, cuando empezó a aparecer una especie también de masificación de la educación media, de la educación superior, eso permitió también que las mujeres accedieran más al mercado de trabajo.
Y un tercer elemento demográfico sobre todo, pero que también ha sido muy importante, es la reducción en la fecundidad y en los niveles de fecundidad de las mujeres. El hecho de que las mujeres tengan menos hijos también ayuda, digamos, comparado con periodos anteriores a los 70 y a los 80, donde el promedio de hijos por mujer era de 3 hijos. Eso también, esa reducción de la fecundidad también ayudó muchísimo a que más mujeres ingresaran al mercado de trabajo. De todas maneras, digamos, hay que decirlo también, todavía estamos en niveles históricos muy bajos comparados a otros países. México ocupa el penúltimo lugar en participación femenina en el mercado de trabajo en América Latina. Únicamente menos de la mitad de las mujeres en edad productiva se desempeñan en algún tipo de trabajo remunerado, y esto es mucho peor para las mujeres madres. Es decir, las mujeres madres trabajan todavía mucho menos en comparación con mujeres sin hijos o sin hijas. Hay todavía una brecha ahí enorme de participación, digamos, casi 70%, digamos, de las madres no trabajan en el momento de registrar el nacimiento de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo ahí lo que digo siempre es que hay una penalización por parte del mercado laboral contra la maternidad y contra las mujeres que deciden trabajar teniendo hijos e intentando asumir los roles que implican tanto trabajar en el mercado de trabajo como hacerse cargo de los trabajos de cuidado, ¿no? Justo sobre esto va la siguiente pregunta. Además de ese reconocimiento de esta lucha que se da poco a poco con el tiempo, con las ideologías, con las distintas condiciones o factores que nos has ido mencionando, ¿qué lugar ocupan los derechos? Es decir, no son un reconocimiento social y familiar, sino qué tan importantes son los derechos y este reconocimiento, digamos, oficial por parte de autoridades de gobiernos para que esto se vaya dando en el mismo sentido y haya, pues, lo que se está buscando, mejores condiciones en todos los sentidos, que es lo que no existía hace algunos años, como nos lo decías al principio de la entrevista, doctora. Sí, exacto. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que los derechos laborales y los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo forman parte de los derechos humanos y no son algo distinto, ¿no? Forman parte de los derechos humanos y forman parte de los derechos al trabajo que, sobre todo organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, a través de tratados internacionales que México ha ratificado, además, vienen exigiendo hace mucho tiempo. En general, en países como los nuestros, estos derechos no se protegen en plenitud, y eso es una característica general, digamos, de nuestras sociedades donde el trabajo asalariado, protegido, con acceso a la seguridad social, con derecho a una pensión por retiro, con el cumplimiento de salarios suficientes para cubrir necesidades de cualquier persona, en general es más una excepción que una regla, ¿no? Entonces, en realidad lo que prevalece en nuestras sociedades es el trabajo informal, el trabajo por cuenta propia que no ofrece ninguna garantía en términos de estabilidad, de prosperidad económica, de respeto a la jornada laboral, no contamos con seguro de desempleo, en fin, son innumerables los problemas que tenemos en México con respecto a la protección de los derechos laborales. Ni hablar con todo el tema de la representación de los sindicatos, de la acción colectiva de los y las trabajadores. Tenemos en México también muy bajos niveles de sindicalización, por ejemplo, de participación de trabajadores y trabajadoras en sindicatos. Entonces, el cumplimiento de los derechos laborales es un problema para todo el conjunto de los trabajadores y no solo para las mujeres. Lo que pasa es que lo que sucede en el caso de las mujeres es que este incumplimiento se agrava o se ve agravado por las desigualdades de origen que presentan las mujeres en sus trabajos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas desigualdades de origen? En general, las mujeres se concentran en ciertos sectores y ciertas ocupaciones que están feminizadas y que son las más precarizadas, ¿no? Lo que se llama la segregación por sexo en el mercado de trabajo. Estas posiciones generalmente están, digamos, si pensamos el mercado como una jerarquía, están en el extremo inferior, digamos, de la jerarquía ocupacional. Las mujeres como grupo social, además, en promedio, ganan menos que los varones, participan menos, aun cuando tanto hombres como mujeres se insertan sobre todo en servicios, en el tipo de servicios que se insertan las mujeres son servicios personales, que son aquellos, como hablamos en un inicio en términos de la división sexual del trabajo, son ese tipo de ocupaciones que más están ligadas con el tema de cuidados, con el tema aparentemente de lo femenino, ¿no? Entonces, los derechos laborales en el caso de las mujeres se agravan porque de entrada
entran en condiciones de desventaja con respecto a los varones, tanto por salario, como por precariedad, como por desprotección social, como por falta de valoración al tipo de trabajo que realizan. Y yo diría que ahí es como que una especie de pecado capital tiene que ver con estas limitaciones para que las mujeres puedan entrar al mercado de trabajo, como decíamos anteriormente. Entonces, esa desigualdad de origen es la que hay que combatir primero para después poder garantizar otros derechos, ¿no? Doctora, tenemos muchísimas preguntas, muchísimos temas que tenemos sobre la mesa y debemos ir cerrando esta entrevista. Me gustaría preguntarte, ¿qué lugar ocupa este factor maternidad en el ámbito laboral y qué papel al mismo tiempo desempeña la mujer desde la familia para ir avanzando en todos estos temas de valorización, pero de mejora de condiciones, pero de mayores oportunidades en el trabajo? Es decir, cómo la mujer puede al mismo tiempo de ser beneficiada, incidir desde este núcleo familiar en el ámbito social y, por supuesto, laboral. Bueno, a ver, el concepto de maternidad es un concepto complicado, amplio, ¿no? Que se refiere a todo un conjunto de roles, pero también de estados de vida de las mujeres, que como bien decías, va mucho más allá incluso del trabajo, ¿no? De hecho, algunos estudios están hablando hoy en día de la maternidad como un riesgo social, en sentido de que es un riesgo porque es algo que no está siendo protegido de manera colectiva y de manera pública, ¿no? Y ahí entra todo el debate, digamos, en torno a la cuestión de los cuidados y en torno a la cuestión de cómo el trabajo de cuidados y el trabajo no remunerado de las mujeres, que es como me gusta hablar a mí, digamos, en términos de quienes ejercen ese rol, porque el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en sus casas, en términos de cuidado y en términos de trabajo doméstico, va mucho más allá de si esa mujer es madre o no, ¿no? Aunque efectivamente en la mayoría de los casos en nuestro país, digamos, ese rol lo ocupan las madres. Entonces, lo que me parece es que lo fundamental es, y es algo, digamos, por lo que todos los movimientos feministas están abogando hoy en día, tiene que ver con que tenemos que entender que el cuidado es un derecho, ¿no? El cuidado no es una necesidad a cubrir. Todos tenemos derecho a cuidar y todos tenemos derecho a ser cuidado. Entonces, y al ser un derecho, por lo tanto, quien tiene que ser el encargado de garantizar ese derecho es el Estado. Por eso yo siempre digo, no solo hay que degenerizar los cuidados, es decir, quitarle el sello del género en la distribución de tareas, sino también desfamiliarizar el cuidado. Hay que desprivatizar, por así decirlo, lo doméstico, hay que politizar el cuidado, pensando sobre todo, como hacen en muchísimos otros países, en esta idea de un sistema nacional de cuidados que permita que más mujeres puedan participar del mercado de trabajo. Por eso a mí no me gusta mucho, hay un término hoy en día muy como está muy en boga, digamos, que es la cuestión de la conciliación trabajo-familia, ¿no? Que claro que es muy importante, pero a mí no me gusta tanto el término de conciliación porque siento que otra vez la carga es hacia las mujeres, ¿no? Okay. Quienes tienen que conciliar trabajo y familia, y ya tendrían que ver cómo le hacen, son las mujeres. Entonces, a mí lo que me parece es que ya las mujeres no están en condiciones de conciliar demasiado más, y que de una vez por todas tiene que ser la sociedad y el Estado quien se haga cargo de organizar este sistema de cuidados entre la comunidad, entre la sociedad, entre la familia, pero también entre las instituciones públicas, para que las mujeres tengan mayores grados de libertad para poder participar del mundo del trabajo, que es tan importante no solo para el crecimiento económico, que está demostrado que es fundamental, que si las mujeres participarían más del mercado de trabajo, los ingresos per cápita, por ejemplo, aumentarían mucho más. Es decir, no solo hay razones económicas para eso, sino que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo tiene que ver con su autonomía, con su independencia, con su empoderamiento, ¿no? Y dejar de depender, digamos, de alguien más para su propia reproducción. Se trata un poco entonces de ir, digamos, en sentido inverso de cómo se ha trabajado, me parece, durante muchos años, de no generar desde las familias todas estas condiciones, sino también de exigir y de buscar que haya las condiciones sociales para que entonces pues todas estas mujeres y todas estas familias tengan en este sentido una mejor condición. Pues un escenario que no parece sencillo, doctora. Como siempre se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, seguramente te buscaremos para otra ocasión y esperemos que no pase un año para retomar estos temas.
temas. Muchísimas gracias por tus minutos, por tu claridad, por estos consejos y ponernos además sobre la mesa distintos y nuevas maneras de reflexionar sobre este tema del ámbito laboral, familiar y por supuesto teniendo presente la maternidad en este día. Doctora Fiorella Mancini, doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología y especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Gracias y como siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Rosa, y feliz día para todas las mamás. Que así sea, doctora. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Y vamos con otro tema. El escritor Carlos Fuentes, quien falleció el 15 de mayo de 2012, será homenajeado en nuestra universidad con distintas actividades con motivo de su aniversario luctuoso. Enseguida, Anel Pérez nos cuenta los detalles en Si leo, no me encierro. Hola, les saludo en este espacio dedicado a la literatura y al fomento de la cultura escrita. Se cumplen 10 años de la partida de Carlos Fuentes y por eso hemos preparado varias actividades en homenaje a este escritor fundamental de la literatura hispanoamericana para conmemorar y resignificar su obra. Les invito a que nos acompañen el jueves 12 de mayo en la primera jornada en el auditorio del MUAC a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Vamos a proyectar primero un video que reúne testimonios sobre lo que varios escritores opinan que les ha significado la lectura de la obra de Carlos Fuentes. Luego vamos a tener una sesión de lectura dramatizada del primer capítulo de La región más transparente y un fragmento de La muerte de Artemio Cruz en voz de egresados del CUT, el Centro Universitario de Teatro. Continuamos con Carlos Fuentes desde 3 territorios: académico, editorial y literario, una mesa en la que participan Tomás Martínez Gutiérrez, Martín Solares, Mayra González y moderando Carla Urbano. Después veremos otro video, pero biográfico, que ha preparado TV UNAM y escucharemos la conferencia de Florence Olivier, académica francesa y autora del libro Carlos Fuentes o la imaginación del otro. Finalmente, algunos estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras van a leer fragmentos de las obras de Carlos Fuentes y cerraremos con las palabras de nuestra querida Silvia Lemus, que por cierto también estuvo con nosotras en la fiesta del libro y la rosa recién celebrada. Además, en los próximos días se va a lanzar la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2022. Y hasta finales del mes de mayo vamos a poder disfrutar en el vestíbulo de la Sala Nesa la exposición fotográfica Carlos Fuentes en la intimidad de su espacio, con imágenes del fotógrafo Barry Domínguez de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que retrató a Carlos Fuentes en muy diversos momentos de su vida y en la intimidad de su estudio. No cabe duda que este mes de mayo es de Fuentes. Les veo aquí la próxima semana. Si leo, no me encierro. Y como lo decimos siempre, el mejor homenaje para un escritor es leer o releer su obra. Y vamos con otro tema. Es martes y el Diccionario de las Emociones nos abre sus páginas a conocer las características y sensaciones que nos producen cada una de ellas. Esta tarde nos acerca a la frustración. El Diccionario de las Emociones. ¿Te ha pasado que algún plan no salió como esperabas? ¿Alguien ignoró tus deseos y necesidades? ¿O surgió un obstáculo que impidió que alcanzaras una meta? Es probable que en estas situaciones hayas sentido frustración, una emoción desagradable que aparece cuando nos damos cuenta que no podemos conseguir algo que es importante para nosotros, a pesar del esfuerzo que hemos invertido en ello. Esta sensación de malestar que experimentamos nos lleva a responder de maneras distintas, ya sea con agresividad o huyendo. La mayoría de las veces terminamos evitando la situación que nos genera frustración, abandonando la meta que nos propusimos alcanzar. La frustración es una emoción normal y pasajera. Sin embargo, es importante aprender a manejarla para evitar que afecte a otros y a nosotros mismos. Si no trabajamos en regularla y la experimentamos de manera constante, podemos desarrollar ansiedad y depresión. Aquí te damos algunas recomendaciones para trabajar la frustración. No busques la perfección en lo que realizas. Si intentas algo nuevo, recuerda que no todo sale a la primera.
Cultiva tu autoestima y tu optimismo. Reconoce tus errores y aprende de ellos. Por último, no olvides que tú tienes el manejo de tus emociones. Si lo consideras necesario, puedes acudir con un especialista. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. Veamos en la siguiente cápsula las novedades en investigación, academia y cultura que nos presenta el número más reciente, es decir, de este lunes, Gaceta UNAM. Pumas CU se llevan la portada al convertirse en campeones de la intermedia de fútbol americano luego de 10 años sin título. Más allá de la contingencia ambiental, Gaceta presenta varias voces que hablan sobre las graves afectaciones a la salud por la exposición constante a la contaminación del aire. Con motivo del 10 de mayo, nos presentan distintas reflexiones sobre los rostros de la maternidad y la crianza, más allá de los roles y los estereotipos. Una maleta olvidada es uno de los pretextos para acercarse a las desapariciones forzadas en la instalación que se presenta en el Museo Universitario del Chopo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Hoy es un día que se acostumbra en nuestro país a estar en familia, que así sea, que tengan una excelente tarde y los invitamos como cada día que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Es un espacio de acompañamiento y diálogo que ha funcionado así a lo largo de 2 años de pandemia. Gracias por acompañarnos cada día y gracias a todo el equipo que lo hace posible también cada tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.